empezamos a trabajar con ecosistemas propios, con la data propia. Entonces, nos dimos cuenta si, por ejemplo, si voy a trabajar un tramo, no sé, castigo, tener un poquito de paciencia y no sé, con 20.000, 30.000 datos, ya el coeficiente de correlación, que es quien nos dice que hay un nivel de predictibilidad adecuado, nos dirá. Y normalmente sí lo dice. Entonces, yo creo que no siempre se tiene que esperar a tener una gran magnitud de datos para poder iniciar un sistema predictivo. Yo he visto cómo con unos 20, 30.000 datos, un propio ecosistema de una cartera puede crear su propio nivel de predictibilidad. Si le ponemos datos históricos, no sé, imagínense ponerle datos prepandemia. Por dar un ejemplo, prepandemia la hora punta era de 1 a 3 de la tarde para negociaciones. En pandemia fue de 5 a 8 de la noche. Imagínense que en pandemia, donde el nivel de comportamiento cambió, meterle data histórica de prepandemia, por más que sea grandísima, millones de datos, etcétera, se distorsiona el comportamiento. Entonces, yo creo que toda empresa de cobranzas puede hacerlo, creando una buena estrategia con su propio ecosistema de datos, yo le denominaría, su propio bebé de aprendizaje para que pueda, valga la redundancia, aprender su machine learning y lanzar sus propios resultados de la propia cartera, ¿no? Antes de tomar una decisión en una cartera, lo más recomendable es analizar data, ver el ecosistema. Si, por ejemplo, yo me voy a cobrar, a lanzarme con una estrategia de cobranzas en Lima Metropolitana, sería genial que tenga un mapa infográfico como este, donde me denomine cómo se está comportando a nivel edades, a nivel distritos, ¿no? A nivel de idiosincrasia. Ese gráfico trata del comportamiento de géneros, ¿no? Que normalmente ese gráfico arroja que en los conos el género femenino es el más puntual, ¿no? Es el más puntual. Sería genial tener ese tipo de datos antes de lanzar una campaña. Sería genial antes de lanzar una campaña que nos cuesta saber qué canal va a ser más efectivo, saber qué discurso va a ser el más efectivo, saber qué tono de voz es el más efectivo. Tal vez para una cartera sí funcione un tono de voz un poquito peyorativo, ¿no? Pero tal vez para un tipo de cartera funcione un tono de voz más empático. Y todos tenemos millones y millones de segundos almacenados, listos para saber qué tonos de voz fueron los que funcionaron para sus buenos resultados que alguna vez obtuvieron como picos, ¿no? Yo les invito a saber, a analizar, por ejemplo, si tuvieron un pico un día, llegar a la punta del iceberg, saber qué pasó. Fue porque ese contact tenía, no sé, una voz empática, una voz romántica, no lo sé, tenía un buen speech, tenía un buen trato, tenía un buen tono de voz, tenía un buen ánimo, o simplemente fue la zona geográfica, como lo dice el mapa, o tal vez fue porque fue quincena, no lo sé, pero ese dato es importante para predecir cómo se va a comportar una cartera antes de invertir en recursos de comunicación que despliegan presupuesto y que tiene que darnos los resultados, ¿no? Bajo la perspectiva de la experiencia que hemos tenido desarrollando proyectos, hay un reto que saltó a la luz, ¿no? Que es que muchas de las empresas, yo diría que tienen una gran mina de datos. Por ejemplo, por dar un ejemplo nada más,
el tono de voz muchas veces no es considerado. Tenemos, yo no creo que exagere al decir que tenemos millones de segundos almacenados en nuestros audios. Esos segundos tienen escenarios, como por ejemplo, es muy diferente decir, oiga señor, está atrasado su deuda, ¿no? Que decir, oiga señor, está atrasado su deuda. Es diferente. El tono de voz también cuenta. Y existen algoritmos capaces. Han visto, creo que todos hemos visto esas gráficas de un ecualizador cuando una voz está sonando, ¿no? Suena así, bajito, no la frecuencia. Pero ¿qué pasa con el segundo ejemplo que di? Suena fuerte. La pregunta es, y creo que es bien sabido, ¿impacta o no impacta eso en la cobranza? Yo he visto experiencias en las cuales nos ponemos a escuchar los audios y vemos que una voz empática, una voz cordial, tuvo un resultado favorable a la cartera. Algo hizo, sí que hizo, su tono de voz. Eso es completamente factible. Y en nuestra base de datos hay millones de segundos de esas interacciones. Hay millones de palabras también, porque esos audios también pueden ser llevados a textos. Y al llevarlos a textos, se dice que hay NLP, ¿no? Natural Language Process, analizan las emociones, pero analizan las emociones de los textos. No sé, si hay una lisura, un reclamo, una palabra denuncia, etcétera. Y eso se hace y eso hacemos actualmente. Pero he ahí un reto, creo yo, de las diferentes tecnologías que están latentes, disponibles ahorita en el mercado, ¿no? Existen librerías como TensorFlow que son capaces de decir ese tono de voz es adecuado o no. ¿Se imaginan esto a dónde puede llegar, por ejemplo? ¿Se imaginan que ustedes, que un contact, una posición, esté hablando con un usuario, ¿no? Y esté cobrando, o esté vendiendo, porque no esté cobrando y lo esté haciendo de manera ya predictiva, con un tono de voz que no le va a resultar? La máquina podría decirle, la computadora podría decirle con un semáforo, oye, no vas por buen camino, modérate, modérate aquí, que viene desde aquí, ¿no? Muchas veces la hacemos no gana. Bueno, ese es uno de los retos que creo yo que puede, ¿no? Darse. La tecnología está latente, hay muchas cosas que hacer. En realidad, podríamos esquematizar todos los parámetros que van dentro de un Machine Learning para hacer un modelo predictivo, ¿no? Podríamos esquematizarlos y decir, mira, primero que vaya a la hora punta y saca un coeficiente de correlación para ver la tendencia a la hora punta, ¿no? Podríamos hacer eso. Podríamos también decir, no sé, mira las tendencias de comportamiento en las respuestas y hacer todo un esquema. Pero, como lo decía hace un momento, no es saludable hacer eso. Dejemos que la data hable. Muchas veces se toman esquemas por creencias, y no es saludable. Muchas veces yo mismo he tenido creencias, va a funcionar así, y la data me da un golpe, me dice, no es así, el mercado parece que funciona así, pero no. Yo creo que la mejor forma es poner todos los parámetros sobre la mesa y observar su comportamiento y según eso esquematizarlos.